Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Quiero repetir esto porque este versículo tiene una connotación importantísima en el mundo espiritual. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Bien, hay una serie de corrientes en el mundo. Una de ellas es la del anticristo. La cuestión de las doctrinas es uno de las piedras de tropiezo más grandes para el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, teniendo como base el Señor Jesucristo, que nos levantó, nos resucitó, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahí Él nos resucita y nos da un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Quiero que vayamos y leamos. Ustedes tienen un manual que dice: examinad, probad, mandato, conoced. Quiero que vayamos, por favor, a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Amén. 2:8. 2, 8 y 9. Perdón. Siga. ¿Qué dice Efesios? Porque 2? por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Léalo otra vez. Porque por gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, quiero que veamos una cosa muy importante. El 8 dice: porque por gracia, es la gracia, es el poder, es la presencia del Eterno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, solo con creer. El Señor le dijo a Marta y a María cuando resucitó, antes de resucitar a Lázaro, le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres? El problema del cristianismo está en la fe. Todo el mundo dice que tiene a Cristo y todo el mundo dice que cree en Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando la persona empieza a caminar sobre las pruebas, las luchas, la persecución, la angustia, la desnudez, se queda con hambre, sin transporte, la enfermedad, el dinero, ataca al hombre, al unísono, todo al unísono. Es ahí donde Dios está probando la fidelidad del hombre. Porque si nosotros nos pegamos de la tierra, acá, nos pegamos de lo terrenal, estamos perdiendo el tiempo. Me gusta mucho lo que dice el 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio
de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, quiero ir al manual para ir avanzando, porque si no, nos quedamos en la mitad. No menospreciad las profecías, sino examinarlo todo. Y tengo una serie, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22, porque quiero abarcarlo lo más que pueda para avanzar en este programa, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios, examinándolo todo. Examinarlo todo. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. De maldad. De maldad. O de mal, perdón. Toda especie de mal. ...21 y 22... examinarlo todo. Pero si usted se da cuenta, tiene una coma. Examínalo todo. Después de haberlo examinado todo, se supone que el Hijo de Dios tiene el discernimiento de espíritus para saber lo que viene de Dios. Dice, examínalo todo. Tú puedes entrar donde quiera, observar todo, pero tenemos la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso dice, examinarlo todo. Y después dice, retened lo bueno. O sea que tenemos la capacidad. Tenemos la capacidad de poder dilucidar, de poder comprobar lo que viene de Dios y lo que es inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Veamos. Este es el versículo 21. 22. Absteneos de toda especie de mal. Yo creo que más claro no puede ser. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de usar lo malo que aparentemente es bueno. Hay cosas malas que aparentemente ante los ojos de los hombres son buenos. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Y qué dice en el versículo 22 en el final? Absteneos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya sabe que vamos a fallar. Él ya sabe. Examínalo, retener lo bueno, desechar lo malo. Dice, absteneos de todo mal. De toda clase de mal. Hermanos, ahora la pregunta es esta. ¿Tenemos nosotros discernimiento de espíritus? Para eso estamos aquí, hermano. Para aprender. Sigamos, hermano. Bien. Perdón. Por ejemplo, ayer que fue el día de San Valentín, andaban todos loquitos. Yo no me estaba oyendo, estaba riendo por dentro. Eso es todos los días, y pensar en el amor con la pareja, los hijos. Con cualquier momento. Con el compañero de trabajo, con el padre, con el hijo. Y la amistad, pues, es con las personas que utilizamos todos los días. Amén. Y yo pensé, no, pues, yo no sé si eso es lo que está compartiendo usted, la escritura nos está, creo que ahorita recalcando que entre ahí eso. Sí. Y hermano, todo. La verdad a mí no me llama la atención. Hermano, está bien, las cosas del mundo, esto es paradójico. Las cosas del mundo el cristiano las imita, pero el mundo no imita las cosas del cristiano. Entonces significa que el mundo tiene un atractivo especial para que la gente llegue a ello.
Pero el cristianismo no, porque nosotros los cristianos muchas veces somos amargados, nos creemos muchísimo y nos creemos que somos extremadamente santos, que no podemos saludar a este o aquel, que los demás no necesitan de la misericordia de Dios. ¿Cómo vamos a ganar el mundo si nosotros no estamos preparados ni siquiera para saludar a las personas o darle un Dios le bendiga a un compañero de trabajo? ¿Cómo el mundo va a conocer la palabra que hay en nosotros, lo bueno que hay en nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque las palabras que uno puede ministrarle a una persona puede ser de sanidad, de ánimo, o quizás está pasando por un periodo difícil económicamente hablando, pero sus palabras se pueden constituir en un bálsamo para estas personas. Amén. Bueno, sigamos. Estoy en la página 1. Satanás opera 99% en las mentiras de la religión falsa. Estamos ahí, ¿no? Satanás opera 99% en las mentiras de la religión falsa. Esta pregunta que viene aquí, o este comentario, enseguida dice: no está detrás de cualquier conducta impía. ¿Qué es lo que no está detrás? Ahora mire, viene el complemento. Satanás está detrás de los falsos sistemas de creencias, religiones. Es muy importante llegar a entender esto, hermanos. Muy importante. Veamos 2 Corintios 10. Bueno, paso a la página número 2. La gente habla con respecto a Satanás y los demonios y creo casi siempre lo entendemos mal. Muchos de nosotros estamos diciéndole al diablo lo que puede y no puede hacer. Esto es un engaño. Esto es un engaño, porque si el Señor no está con nosotros, si el hombre no está conviccionado en su salvación, convicto es preso. Un hombre convicto es un hombre preso en lo que cree. Yo estoy preso, estoy convicto, estoy así en lo que creo. Mi fe es así. Nadie me la rompe, nadie me la separa. Yo estoy convicto en lo que creo. Yo estoy preso en las palabras del Eterno. Muchos de nosotros estamos diciéndole al diablo lo que puede y no puede hacer. Esto es un engaño. La gente piensa que esto es batalla espiritual. Estamos totalmente equivocados. La gente inventa la idea que debemos estar persiguiendo al diablo por todas partes. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Aquí no lo he visto, pero en otro estado sí lo he visto. Donde los hombres andan en helicópteros, andan en avionetas, reprendiendo, echando fuera a Satanás, y que nosotros declaramos que esto es mío, y que esto es mío porque, hermano, y que esta ciudad es para Cristo, hermano. Esas son locuras, porque todo es de Cristo, incluyendo nuestras vidas, incluyendo las vidas y las pertenencias de todo el mundo, son de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que reclamamos nosotros? Bien, la gente inventa la idea de que debemos estar persiguiendo al diablo por todas partes. La batalla espiritual se describe en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Leamos 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 Corintios Amén. capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, Siga. porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Amén. Pues aunque andamos en la carne, tenemos que andar en la carne. Porque la carne no nos la podemos quitar, hermano. Porque todavía somos seres humanos. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos, no servimos, no somos soldados de la carne. Oiga, hermano. Porque las armas de nuestra milicia no son visibles, no son carnales, son invisibles para la destrucción de fortalezas, porque no somos nosotros los que vamos a hacer las cosas. Cuando nosotros invocamos el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, potestades de los cielos vienen y nos ayudan, nos socorren. Vamos a la... Hermano, tenemos que aprender a defender lo que Dios nos ha dado. El ministerio, leamos el versículo 1, a ver qué es lo que dice. 1 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. O sea, el hombre cuando estaba con ellos era dulce, era tierno, pero cuando el hombre no estaba con ellos, el hombre entraba y arrasaba lo que fuera. En el nombre del Señor Jesucristo. Veamos el 2 que dice. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar, oiga, vuelvo a repetirlo porque esto es importante. Y si usted le llama la atención a un hermano de la iglesia, el hermano se va de la iglesia porque usted lo reprende. Pero si voy a empezar a reprender a un hermano, el Señor te reprenda, Satanás. Hermano, no, por favor. Hay múltiples formas, hay diferentes formas de llamarle la atención a una persona para no herirla, para no acabar con un ministro del Señor. Hay que tener sumo cuidado con ello. 2. Ruego, tiene una coma, pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, oiga, que no tienen que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Eso pasa en las iglesias. Este hermano es bien carnal. Si usted lo saluda efusivamente, no. Este hermano está en la carne. Y si no lo saluda, también está en la carne. Entonces, ¿cómo hacemos, hermano? ¿Lo saludo o no lo saludo? Si lo saluda y le da un abrazo, dice, este hermano está como medio sospechoso. Este está en la carne. Y si no lo saluda y pasa derecho, dice, este está en el mundo. Nos hemos constituido en jueces de los hombres, hermano. Y eso es competencia de Dios solamente. Hay que tener sumo cuidado. Aleluya. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son invisibles, hermano. Amén. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, sigamos porque si no, no vamos a terminar hoy. La gente inventa la idea de que debemos estar persiguiendo al diablo por todas partes. Bien, vimos, les voy a recomendar a ustedes que lean en sus casas 2 de Corintios capítulo 10, todo el capítulo 10, porque este capítulo es un capítulo que Dios usa como instrumento de inspiración para nosotros, para fortalecernos espiritualmente y para ir
y agradar a Dios. Amén. Amén. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. Andar en la carne significa que somos humanos. Está hablando que somos humanos de pecado. No son humanas nuestras armas. No pueden ser la ingenuidad, la inteligencia. No puede ser nada que proceda del hombre. No importa cuán buenos puedan ser nuestros deseos, nuestra capacidad o nuestro intelecto, tiene que ser mucho más que esto. Veamos el versículo 4 en 2 Corintios 10:4. 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, estas armas no son humanas. Aquí lo decía antes, la ingenuidad, la inteligencia. Esto no es de hombres, esto es de Dios. No es mi capacidad humana, no es mi intelecto, no son mis habilidades, es la dependencia del Santo Espíritu de Dios, no más. Por eso es muy importante este estudio. Sí. Bien. Poderosos en Dios. Estamos involucrados en una batalla espiritual, la cual no peleamos con armas humanas. No importa lo nobles, lo bien concebidas, lo bien diseñadas que nosotros pensemos que lo sean. En la destrucción de fortaleza, la imagen aquí es de armas humanas. Es que no son un oponente absoluto para una fortaleza masiva. Las armas humanas no sirven contra una fortaleza, o sea, contra el poder de un ejército de Satanás. No sirven las fortalezas humanas. Son obsoletas, hermano. Es como ir a pelear uno con una espada de plástico. Es algo así. Destrucción ejemplo, ideologías. Estas son fortalezas. Ideologías, teorías, puntos de vista, sistema de creencias, psicologías, filosofías, religiones. Estas son las fortalezas con las que ustedes y nosotros nos enfrentamos. Si por ejemplo, no quiero avanzar tanto, pero por ejemplo, el gnosticismo, me estoy adelantando bastante, porque esto ya es lo último del estudio, pero quiero dejarles a ustedes el gnosticismo. El cristianismo, el judaísmo y el gnosticismo fueron tres creencias que se desarrollaron casi simultáneamente. El gnosticismo cree en el poder de la mente, hermano. El gnosticismo cree en la fuerza de la mente. El judaísmo, oiga, ojo con el judaísmo. No estoy criticando a los judíos, pero los judíos están llenos de gnosticismo. Están llenos de una serie de argumentos y tienen una cantidad de estructuras extrañas, formas de adoración, rituales extraños en el judaísmo. Bueno, entonces las armas humanas no sirven contra una fortaleza. ¿Por qué? Vamos a mencionar algunas de ellas: ideologías, teorías, puntos de vista, sistemas de creencias, psicologías, filosofías. Por ejemplo, el padre del gnosticismo se llama Platón. Los diálogos de Platón. Platón fue uno de los filósofos griegos más célebres, juntamente con Aristóteles, con Sócrates, con Genófrates, con Hermógenes, con Epífrates.
fueron grandes, grandes filósofos. Pero no podemos seguir filosofías, hermano, porque esas fortalezas nos están corroyendo el alma a nosotros, hermano. Ahora las religiones, hermano, hay una religión es una manera de pensar y es una manera de adorar a Dios, pero quizás lo estamos adorando de una manera equivocada por la religión popular, ¿no? Ya sabe a cuál me refiero, ¿no? Ellos están mal. Ellos están luchando y entre más días, más se meten en esa fortaleza, más se sumergen, más se hunden, más se pierden. Es difícil sacarlos de allá, hermano, porque están peleando. La fortaleza es como un pulpo, los tiene así abrazados, hermano. Nunca van a salir. Como ayer que celebraron el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, imagínense. Y en mi país dicen jueves de longaniza. Bueno, es una batalla de cómo piensa la gente. Es una batalla de la mente. No tiene nada que ver con estar persiguiendo a Satanás, nada que ver con demonios. Entonces Satanás va donde el Señor y le dice: Señor, pero mire, todos me están echando la culpa a mí. Todos le echan la culpa a Satanás. El Señor te reprende, Satanás. Y el Señor te reprende. Y todo el mundo anda reprendiendo a Satanás y con Satanás aquí encima. Hermano, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y conoceréis la verdad. Conocer, ¿qué significa conocer? A ver, porque aquí vamos a sacar a Satanás de la cola, de los cachos o de donde sea, en el nombre de Jesucristo. Con esta palabra que le voy a desglosar, conocer. ¿Qué es conocer? Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es conocer? Conocer es comer, vivir, dormir, trabajar y servir con Jesucristo. Tener todo este tipo de experiencias con Él. Comer, vivir, dormir, servir, trabajar con Jesucristo. Si va a comer, ahí está Cristo. Si va a trabajar, ahí está Cristo. Si va a servir, ahí está Cristo. Si va a dormir, ahí está Cristo. Si está trabajando, si está comiendo, si está durmiendo, si está hablando, ahí está Cristo. Comer, dormir, servir, trabajar, ministrar con Cristo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad es Cristo, hermano. Bien. Es una batalla de cómo piensa la gente. Es una batalla de la mente. No tiene nada que ver con estar persiguiendo a Satanás, nada que ver con demonios. Hay hermanos que andan buscándole los demonios a todo el mundo, hermano. Se han especializado en demonología. No en cristología, sino en demonología. Hasta han hecho programas nocturnos. Sí. No está dentro del espectro de nuestra capacidad. El mundo está encarcelado en sistemas de creencias. Oiga, pensamientos. El mundo está encarcelado en sistemas de creencias. Están fortificados, refugiados allí, detrás de fortalezas, en el sentido que son impenetrables en sus ideologías. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a buscar la forma de cómo ganarnos los vecinos de aquella cuadra. Pero los vecinos de aquella cuadra, lo primero que hacemos nosotros es tener un espíritu de criticismo terrible. ¿Dónde está el amor? El amor cubre multitud de pecados, hermano. El amor. Cuando nos presentamos delante de un vecino, hermano, mire, le traje este pancito. Señora, mire este pancito para usted y sus niños. El Señor la bendiga. Pero pasamos por ahí y primero que todo lo ignoramos, como si no fuese un ser humano. ¿Qué pasó con aquel hombre que estaba enfermo, tirado en la mitad del camino?
pasó un fariseo, pasó un sacerdote y por último el Señor. Lo levantó y le dijo, fue donde el mesonero y le dijo, aquí están estos 2 cuadrantes. Cúrelo, sánelo y vengo en tanto tiempo. Le dio 2 dracmas, creo que eran, con capacidad. Eso iba a cubrir 1 mes y medio de enfermería, de hospedaje, de todo. Y si algo le falta, póngalo en mi cuenta, hermanos. Eso se llama ser un buen samaritano. ¿Somos así? No, hermano. No. Pero ¿sabe qué, hermano? La ventaja que tenemos es que Dios nos está despertando para que lo hagamos a la manera de Él. Amén. Bueno, estas fortalezas en las cuales ellos viven se convierten en sus cárceles y terminan siendo sus tumbas. El arquitecto de todas estas fortalezas es Satanás mismo. Debemos estudiar, observar las Sagradas Escrituras. Es imperativo, no hay excusa. Hermano, cada uno de nosotros tenemos una Biblia y muchos de nosotros tenemos 2 y 3. Y muchos coleccionan Biblias, pero nunca las leen, hermano. Y tampoco las van a leer como si fueran las películas de Batman o de Tarzán. No, hermano. Esto hay que leerlo bajo la unción del Espíritu de Dios para que Dios nos hable a nosotros. Amén. Bien. Cambiar estos conceptos tan pobres que en ellas no son. Una colección de mitos y leyendas. También debemos tener en cuenta el énfasis del postmilenialismo. Este estudio del postmilenialismo lo vamos a ir, porque está el postmilenialismo, el premilenialismo y el postmilenialismo. Ojo con ello, después se lo voy a... Esta evidencia de una verdadera convicción es también mencionada en las señales de gracia registradas en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Amén. Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Oiga, hermano, y perseveraban. Léamelo otra vez, despacito. Y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Hermano, ¿cuánto lleva en su trabajo? Ahí estamos perseverando, ya llevamos 20 años. Hermano, eso se llama mantenerse, no dejarse mover de ningún viento de doctrina que me quitaron, me subieron el sueldo, me lo bajaron, me cambiaron de posición, me mandaron para tal parte, pero he perseverado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles, en la doctrina del Eterno. Perseveraban. Nada nos puede mover porque Él es la roca inconmovible de los siglos. El Señor. Nada, ni ángeles, ni potestades, ni nada, absolutamente nada nos podrá mover del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En absoluto. Es muy importante. Los principales propósitos de la primera carta del apóstol Juan son: definir los fundamentos de la fe. 2. Describir los deberes. Oiga, deberes, esa parte no le gusta a la gente. Esta es la parte
Esta es la parte más difícil. Describir los derechos, los deberes y privilegios de los creyentes. Describir, enumerar, ubicar, localizar cuáles son los deberes y sus enseñanzas. Suministrar evidencias de una verdadera vida espiritual, o sea, mostrar evidencias de una verdadera vida espiritual, o las reglas básicas del discernimiento. 4. Proporcionar normas útiles para la evaluación de candidatos a la membresía de la iglesia. 5. Mostrar el único fundamento que sirve de guía a los cristianos en sus relaciones, ya sea como individuos o como iglesias. 6. Establecer el principio de que juntamente con la fe doctrinal deben requerirse ciertas evidencias de vida espiritual, carácter y fruto como parte de la evaluación antes mencionada. 7. Alertar y motivar a los creyentes a desarrollar un mayor esfuerzo en su camino de santidad personal. 8. Purificar a las iglesias y ayudarles a evitar la madera, el heno y la hojarasca en sus membresías. Oiga, número 8. Purificar a las iglesias y ayudarles a evitar la madera, el heno y la hojarasca en su membresía. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que son pura llamarada de tusa. ¿Sí o no? Madera, heno y hojarasca en las iglesias. Y hermano, ¿y qué pasó con fulano de tal y fulano de tal? Ya no están. Se fueron. Hermano, tenemos que aprender a ser genuinos. Genuinos. Usted me va a preguntar cómo es. Le digo, yo lo único que sé es que yo sé quién es el que vive en mí. Y ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, primero 1, 2, 3 y 4, 5, ahí está la respuesta. 2 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 5, es poderosísimo. Estos versículos deshacen todas las triquiñuelas, los trucos, las mentiras del diablo en el nombre de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 5. Hermanos, son la fuente de la sabiduría, la fuente de la inspiración. Son el manjar puro del evangelio. Para crecer sanos y fuertes en la fe, fértiles en la fe. Aleluya. Aleluya. 9. Aplicar de manera personal las evidencias de vida espiritual en los creyentes. Aplicar de manera personal las evidencias. Tenemos que mostrar evidencias. Tiene que haber frutos de arrepentimiento, de santidad. Oiga, frutos de santidad. No, es que no me gusta cómo predican, son muy duros. ¿Qué quiere? ¿Dónde están las evidencias de Cristo en mi vida? ¿Dónde están las evidencias de la santidad? Vuelvo a leerlo. Aplicar de manera personal las evidencias de vida, o sea, los soportes de la vida espiritual del cristianismo, ¿dónde están fundamentados, hermano? Así, acrecentar la seguridad de su salvación. Ese es el combustible que nosotros tenemos. 10.
llevar consuelo y recordar las promesas a los creyentes que sufren tribulación. Pero hay unos creyentes que sufren tribulación porque a ellos les gusta estar así. Puros pañitos de agua tibia, hermano. ¿Usted cree que yo podría aprender a nadar tomando un curso fuera del agua? ¿Cómo voy a aprender yo la escritura si no tengo acceso a la escritura? 10. Llevar consuelo y recordar las promesas a los creyentes que sufren penalidades, luchas, tribulaciones, persecuciones, angustias o lo que sea. 11. Explicar la presencia del anticristo. Menos. Le creemos a todo. Hermano, vamos a tal servicio que me invitaron y vamos a tal parte y vamos. Y empieza el hombre con una cantidad de lenguas extrañas, hermano, que no. Este no es cristiano porque no habla en lenguas. Este sí es cristiano porque son puras lenguas para arriba y para abajo. Ahora dígame, ¿cuál es la convicción de la salvación? ¿El hablar en lenguas? No. Los frutos, dice el Señor, dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos. Bien, ya los veo como que... Primera carta de Juan. Muchos creyentes se sienten atemorizados al leer las epístolas de Juan, debido a que les resulta difícil precisar, ubicar su sentido dentro de la palabra inspirada de Dios. Tenemos los evangelios seguidos lógicamente por los hechos de los apóstoles y las grandiosas epístolas doctrinales del apóstol Pablo. A continuación tenemos las así llamadas cartas pastorales con su énfasis en la vida de la iglesia y de sus líderes. Hermano, cuando uno se pone a leer las cartas del apóstol Pablo, hermano, sin que usted sea un hombre, un gran hombre de oración, una mujer de oración, una de esas mujeres que pelean la guerra y la lucha espiritual, no. Usted se pone a leer y usted siente que el corazón se le deshace. ¿Sabe por qué? Porque esas cartas lo introducen a uno al mismo reino del Señor, a la misma presencia del Señor. Cuando usted ve a un hombre con la capacidad que tenía el apóstol Pablo, un hombre que se humilló a lo sumo, dice no. Usted dice no, la verdad vale la pena servir, vale la pena sacrificarse, vale la pena santificarse, vale la pena. ¿Por qué? Porque el Señor cambia la manera de pensar, cambia la vista, cambia todo, hermano. Ya no vemos a la gente como lo veíamos antes, sino vemos al Señor en las personas y sus necesidades. Entonces así Dios nos está transformando. Hebreos, que contiene un tema distintivo y esencial con características únicas, pero de pronto da la impresión de que el Nuevo Testamento se desvanece con la excepción de Apocalipsis, hacia cartas menores y menos sistemáticas, caracterizadas por una repetición de lo que ya se ha dicho antes. 6. En el caso de las epístolas de Juan, existe también el problema que aparentan contener pensamientos disgregados, obvios y casi simples. Se siente la impresión. Se tiene. ¿Ah? Se tiene la impresión. Se tiene la impresión que Juan divaga y se repite a sí mismo de la manera que lo hace un anciano. A menudo
parecería que Juan se está dirigiendo a niños pequeños. Porque dijo hijitos. Sí. Un problema adicional se deriva del hecho que Juan parece preocupado por una herejía vigente específicamente en su propio día y época, lo que aparentemente disminuye en gran manera la relevancia de sus epístolas. La clave para apreciar las epístolas de Juan es percibir que a pesar de todo lo anteriormente expresado, estas epístolas son 1. Cuidadosamente ordenadas y razonadas con mucha precisión. 2. Llenas de un contenido espiritual profundo que solamente se encuentra en ellas. 3. Sumamente relevantes para las situaciones más peligrosas que confrontan las iglesias hoy en día. A la iglesia no le gusta el problema, hermano. Hermanos, si es una clase, la gente no va. ¿Sabe por qué no va? Es muy aburrido eso. No, tranquilo, hermano. Ahí está la televisión. Ahí está la televisión. Tenemos clases gratis, la clase que usted quiera. Tenemos clases de teatro, de danza, clases de sexo, clases de música, clases de movies, clases de sonrisas, clases de cocina. Tenemos todo lo que usted quiera. Eso no lo va a llevar a la vida eterna. El estudio de la palabra sí. Y conoceréis la verdad. Pero la verdad no solamente hay que conocerla, hay que estudiarla. Y hay que comer este rollo. Este es el rollo del Señor. Hay que comer este rollo. La hermana era que es que... El pan de vida. La clave para apreciar las epístolas de Juan es percibir que a pesar de todo lo anteriormente expresado, estas epístolas son cuidadosamente ordenadas y razonadas con mucha precisión. 2. Llenas de un contenido espiritual profundo que solamente se encuentra en ellas. 3. Sumamente relevantes para las situaciones más peligrosas que confrontan las iglesias hoy en día. Los liberales no reconocerán esto. Excuse me. La aparente simplicidad del lenguaje de Juan se debe a su estilo de tonos suaves y no a la superficialidad de su contenido. Es absolutamente necesario que reconozcamos ese hecho desde el inicio de nuestro estudio. La repetición tiene gran importancia, ya que es el método internacionalmente utilizado por el apóstol al dividir el material, tal como se explicará más adelante. La repetición. Hermano, pero si ya lo escuché bien, ¿por qué me lo repite? ¿Por qué será, hermano? Deme usted una explicación por qué. Para que se nos quede bien grabado. Para que se quede bien grabado. En alto relieve, en las tablas de su corazón, hermano. Bueno. 7. Las menciones que hace el apóstol Juan de aquellos que niegan la encarnación de Cristo han sido interpretadas de manera totalmente errónea por escritores neoevangélicos y liberales. ¿Qué significa escritores neoevangélicos y liberales? ¿Qué significa? Si no sabe, dígame y yo le explico. El prefijo neo significa, corrígeme, como por encima, ¿no? Neo significa nuevo. Nuevo, sí. Nuevo. Neo pentecostal. Neoevangélico. Ni es evangélico, ni es neo tampoco. No es nada. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito. Les conviene a tales autores
Oiga, les conviene a tales autores limitar su atención a los herejes gnósticos del primer siglo para poder sujetar firmemente esta epístola a un problema histórico. Si bien es cierto que Juan se dirige bajo inspiración a los herejes de su época, también es cierto que está aportando principios vitales al pueblo de Dios. Estos principios, nada menos y nada menos, son la palabra del Eterno, inspiraciones de Dios, principios vitales al pueblo de Dios. Estos principios son válidos en cualquier época, útiles para el tratamiento de cualquier forma de herejía y de compromiso. Todo aquello que no tenga la firma del Santo Espíritu de Dios, la firma del Señor Jesucristo, son nuevas herejías, hermano. Son herejías, falsas doctrinas, falsos evangelios, hermano. Podríamos decir que también el anticristo. Exactamente, Todo esa es la obra del anticristo. Todo lo que se pone ante Dios. Las epístolas de Juan contienen un mayor número de mandatos y principios claros acerca de la separación del error que cualquier otra parte de la palabra de Dios. Entonces, la clave para apreciar la epístola de Juan es acercarse a ellas con reverencia, respeto y esperando mucho de ellas. Las epístolas son únicas, ricas y cargadas con instrucciones especiales para las iglesias locales en la peligrosa situación actual. Bueno, vamos a ir a la página número 8. El cristianismo verdadero es exclusivamente evangélico. No es neoevangélico, porque no hay evangelio nuevo, hermano. Por tanto, el primer capítulo inicia con una definición del verdadero cristianismo y de una auténtica conversión. El verdadero cristianismo y una verdadera conversión. Es un pasaje poderoso orientado a establecer la necesidad absoluta de una interpretación evangélica de la encarnación de Cristo. El apóstol enfatiza el carácter del evangelio cristiano como dado por Dios y confirmado como auténtico por la presencia de Cristo mismo. Pero los versículos iniciales son una clave esencial para pasajes posteriores, ya que para entender las epístolas de Juan correctamente debemos saber que siempre que Juan se refiere a Cristo, no se refiere al Salvador como persona simplemente, se refiere a todo lo que Cristo representa sus oficios, títulos y atributos. El apóstol Juan se refiere al mensaje cristiano en su conjunto siempre que nombra a Cristo. Cristo es todo el mensaje en una persona. Ustedes han escuchado esta palabra. Es una frase compuesta. El mensaje es cristocéntrico. Cristo es la médula de nuestras vidas. Un mensaje sin Cristo no tiene sentido. Amén. Cuando quiere decir hemos visto la verdad acerca del Salvador, la verdad acerca de la expiación y la verdad acerca de la conversión, simplemente dice hemos visto a Cristo. Bien, el enunciado clave. Esa simple frase salida de los labios de un cristiano es virtualmente una confesión de fe en todas las doctrinas del Evangelio. Es de suma importancia que reconozcamos el gran significado en la manera en que Juan usa las palabras. Si no lo hacemos así, estaremos a la merced
de los comentarios liberales y neoevangélicos cuando analizamos Primera de Juan, capítulo 4 y 2. Primera de Juan 1 y 2. Primera de Juan 4, 2. Amén. ¿Qué dice? A ver. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Repítelo, amado, no creáis. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El 2. En esto conoced. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermano, hace 2000 años se escribió esto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, vino, es de Dios, se manifestó, nació de una virgen. He escuchado muchos comentarios terribles acerca de del nacimiento virginal de Cristo. Terribles. La gente es especialista para especular y para desarrollar un criticismo destructivo en medio del pueblo evangélico. Y en estas especulaciones la gente se especializa, para destruir a aquellos que apenas o pueden llevar 20 años en el evangelio, pero el evangelio no ha crecido en ellos, hermano. Yo puedo tener 20 años en la iglesia, pero nunca he crecido. Ese es un problema grande. Bien, la vida fue manifestada y la hemos visto, y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y no fue manifestada. Algunas versiones modernas traducen estas palabras de manera más clara, aunque es obvio en todas las traducciones que el apóstol se está refiriendo a Cristo. Sí, la vida ha sido revelada y hemos visto y estamos testificando y estamos anunciando a ustedes la vida eterna, quien ha existido con el Padre y nos ha sido revelada. Bien, el apóstol Juan no está comentando a sus lectores que tanto él como los otros apóstoles se les ha mostrado los hechos acerca de la vida eterna. Él está afirmando que a ellos se les ha mostrado Cristo, quien es la vida eterna. Estos acápites, estas partes, estas porciones de la Escritura son vitales, vuelvo a repetirlo. Él está afirmando que a ellos se les ha mostrado a Cristo y dice, ¿quién es la vida eterna? Él es la vida eterna. Por lo tanto, el grandioso significado del enfoque del apóstol consiste en que siempre que se refiere a la encarnación de Cristo, se refiere a la venida de la misma palabra infalible, eterna, inalterable. Por lo tanto,
de conformidad a la norma de Juan, quien quiera que confiese que Cristo se ha encarnado, será alguien que crea cada palabra suya y cada obra suya, ya que Él es la verdad eterna. Hoy en día hay muchos que dicen creer en la deidad de Cristo, pero no son evangélicos. Dicen que creen en Cristo y no son evangélicos. A ver, por favor, ustedes que son teólogos, díganme cómo hago. ¿Cuál es la deidad de Cristo? ¿Cuál es la deidad de Cristo? Cristo es Dios, es Dios mismo. Esa es la deidad. El problema es que nosotros lo tenemos la imagen de la cruz. ¿Sobre creer en el concepto trinitario? Es que, mire, la voy a explicar lo que dijo muchos dicen que el Señor está en medio de ladrones, uno bueno y uno malo. Si era bueno, no era ladrón. ¿Sí o no? Que lo que Él hizo en la cruz fue algo impresionante. Oye, hermano, impresionante. Movió los cimientos de las doctrinas más poderosas del cristianismo. Los removió, los cambió, no los torció, los puso como debían de estar. Porque para entrar al cielo hay que entrar a través de Cristo, pero a través de la conversión y mantenerse en el Evangelio. Este ni cristiano era, hermano. Pero sus palabras tocaron al Señor. Dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire, yo que no sé qué, yo sí merezco, no sé qué. Hermano, Wow. juzgamos a otros y estamos peor que otros, y estamos en la iglesia. Juzgamos al mundano que está, hermano, escasamente sobreviviendo, está casi sobreviviendo, y nosotros que nos creemos que tenemos a Cristo aquí al lado y lo acariciamos y le mesamos la barba así, hermano, nos creemos antes. El Señor desafió la lógica de los hombres. ¿Cuál era la lógica? Que los dos ladrones entregaran sus vidas a ellos, ¿no? Así como el Señor lo hizo. Pero el Señor, Él es la vida eterna. Él es la palabra de Dios y Él es la vida eterna. Y como le dijo el Señor a Pedro, oiga, Señor, ¿y este qué? Porque a Juan le gustaba andar con el Señor. Y le dice, oiga, Señor, ya dígale a este que se quede por allá, que recoja piedras o palos, pero... Y si yo quiero que esté conmigo, ¿tú qué? Oiga, hermano, le tuvo que hablar así. Dios no tiene consentidos ni preferidos. Pero el que se acerca a Él no le echa fuera, hermano. Así trabaja Dios. Yo no sé, hermano, cómo va a tratar con nosotros el Señor. Pero lo que queremos es agradarlo a Él. Amén. Bien, sigamos, hermanos. Por lo tanto, el grandioso significado del enfoque del apóstol consiste en que siempre que se refiere a la encarnación de Cristo, se refiere a la venida de la misma palabra infalible, eterna, inalterable. Por lo tanto, de conformidad a la norma de Juan, quien quiera que confiese que Cristo se ha encarnado, será alguien que crea cada palabra suya y cada obra suya, ya que Él es la verdad eterna. Hoy en día,
Muchos que dicen creer en la deidad de Cristo, pero no son evangélicos. Ellos rechazan la inspiración e infalibilidad de la palabra de Dios. Rechazan la infalibilidad. O sea, la gente no cree que la palabra es infalible, que no se equivoca, que no tiene error, no creen. Ellos rechazan gran parte de las propias enseñanzas del Salvador y aún su muerte como expiación por sustitución, tal como lo vemos cuando lleguemos a primera de Juan 4. Tales maestros no confiesan realmente que Cristo se encarnó, al menos no de conformidad a los estándares de Juan. El apóstol Juan tiene en mente un tipo de fe en Cristo que cree sinceramente que Él es el Hijo de Dios infalible, la misma personificación de la verdad. Una persona que se adhiere a esto no puede a la vez negar las enseñanzas y los milagros del Salvador. Esa es una contradicción imposible. Rechazar sus enseñanzas y sus milagros equivalen simplemente a negarlo a Él. Bien, 5 evidencias de vida espiritual. 1. Después de un grandioso enunciado acerca de Cristo, la primera sección de la epístola proporciona 5 evidencias ciertas de una verdadera vida espiritual en todos nosotros. Una conciencia sensible a la santidad. ¿La tenemos? No, hermano. Porque tenemos la conciencia saturada de necesidades, de deudas. Nos molesta si hace ruido. Si el vecino toca la puerta, uno se molesta. Si no toca la puerta y si tiene la música alta, el televisor alto, todo le molesta. Hermano, vivimos en un mundo de libertad, pero andamos como si estuviésemos presos, hermano, en una cantidad de problemas, de situaciones difíciles que nos rodean. Primero, una conciencia sensible a la santidad, un absoluto sometimiento a la autoridad de la palabra inspirada por Dios. 3, un profundo vínculo de comunión espiritual con sus hermanos en la fe. 4, separación de las cosas del mundo. 5, un entendimiento claro e instintivo de las doctrinas evangélicas acerca de la salvación del alma, lo esencial de la fe, aunado a una profunda lealtad a esas doctrinas y voluntad para defenderlos. Estas 5 evidencias o marcas de la fe, como se les conoce a veces, se encuentran en el capítulo 1 a partir del versículo 5 hasta el capítulo 2. Se repiten posteriormente en el capítulo 3, aunque en un orden ligeramente diferente. Ahora tenemos otras 5. Una conciencia sensible a la santidad, versículos del 1 al 10. El vínculo de comunión espiritual, versículos del 10 al 19. Separación del mundo, del 12 al 13. Sometimiento y obediencia a la palabra de Dios, versículos 22 y 24. Conocimiento instintivo y lealtad a la verdad, versículos 22 al 24. 5. Estas evidencias serán descritas nuevamente en los capítulos 4 y 5. Se describen otras evidencias también, por eso 5 son las que se repiten. ¿Cuál es el propósito de repetir al menos 3 veces estas evidencias básicas de vida espiritual? Tienen una aplicación práctica. Bien. Quiero buscar algo
quiero tocar un poquito del gnosticismo para irle dando ya. Bien. Deber de santidad. El capítulo 2 se centra principalmente en los deberes y privilegios de los creyentes. Capítulo 2. Perdón, ¿cuál hoja está? En la 15. Oh, en la 15, sí. Gracias. El capítulo 2 se concentra principalmente en los deberes y privilegios, está al final, abajo. Sí, gracias. Deber de santidad. El capítulo 2 se concentra principalmente en los deberes y privilegios de los creyentes. La primera evidencia de vida espiritual es retornada y aplicada como retomada, Tomarlo. y aplicada como una invitación a los creyentes a combatir contra el pecado personal. Oigan, vuelvo a repetirlo. Bueno, la primera evidencia de vida espiritual, o sea, el primer síntoma de que soy un hombre espiritual es retomada y aplicada como una invitación a los creyentes a combatir contra el pecado personal, los pecados que nadie conoce, los pecados que a nadie le importan, pero que sí me interesa de una manera muy especial para yo poder entrar en comunión con el Eterno, y si el Señor viniese hoy, podernos y nos toma, poder entrar en su dulce presencia. Se nos hace recordar el terrible precio pagado por el Santo Salvador por nuestra salvación. Cuidado con el gnosticismo, siempre le pongo lo mismo. Bien. Yo creo que vamos a dejar acá, porque vamos a tener que terminar otro día.